Hola, buenos días y bienvenidos a una clase más de nuestra escuela dominical. El día de hoy vamos a estar enfocados en lo que es el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Específicamente vamos a estar entre los versículos 32 al 64, pero mi recomendación es que leamos todo el capítulo completo, o sea, que ustedes lean cuando tengan el tiempo, todo el capítulo completo para así tener un mejor entendimiento acerca de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Por razones de tiempo de nuestra escuela dominical, yo solo voy a estar entre algunos de estos versículos, específicamente del 32 al 64, como les había dicho, pero una vez más les recomiendo que leamos todo el capítulo 14 para entender un poco mejor acerca de todo el contexto de lo que está sucediendo en esta parte de aquí. El tema del día de hoy es Jesús es arrestado. Antes de empezar quiero pues que invoquemos al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe en este estudio. Amado Padre Celestial, gracias por esta hermosa mañana, Padre, por estar aquí reunidos, esperando aprender un poco más de su palabra. Te pedimos entendimiento y sabiduría para poder entenderla y poder aplicarla en nuestras vidas, Señor, y para poder acercarnos más a usted y saber cuál es su plan y su voluntad para nuestras vidas. Gracias por todo, Señor. Amén. Bien, antes de empezar voy a leer lo que es el Salmo 116 y el 118, porque es muy probable, muchos de los estudiosos de las escrituras, personas que se han dedicado a estar a tiempo completo estudiándolas, conociendo más para traernos esas enseñanzas, muchos de ellos concuerdan en que es muy posible que esto que está sucediendo en este pasaje de la escritura, cuando Jesús está orando en una parte, como les dije en el capítulo 14, por eso les voy a pedir que lo lean, cuando él están cantando himnos al Señor, dicen los entendidos de la materia que es muy probable que él estaba pensando, que él estaba trayendo a cuentas en su oración, tanto en su oración como en el himno al cantar al Señor, dando alabanza, estos dos salmos, y por eso quisiera leerlos. El 116. Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron la angustia del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos Jehová la muerte de tus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Ahora voy a leer lo que es el Salmo 118. Acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Recordemos que los salmos son canciones, y es muy probable que esas canciones eran las que ellos entonaban en aquel momento, preparándose para lo que era la Pascua. Y también el Señor utiliza estas canciones, son oraciones. Entonces es muy probable que Él haya tenido eso en su mente cuando estaba en este momento tan angustioso que vamos a estar viendo el día de hoy.
Les había dicho yo que el tema de hoy es Jesús es arrestado. Los tres objetivos del día de hoy son: Jesús confirma el deseo de su Padre. Vamos a estar en lo que es el capítulo 14 de Marcos, versículos 32 al 36. Jesús confirma el plan escrito por su Padre a través de los profetas. Marcos 14, del 43 al 49. Y el objetivo número 3 es: Jesús confirma su identidad como Mesías prometido de Dios. Marcos 14, versículo 53, y después nos vamos a saltar del 60 al 64. Antes de empezar, voy a leer una pequeña parte de cómo inicia lo que es esa maldad en el corazón de los fariseos, de los escribas, de todos estos líderes del pueblo judío que querían acabar con Jesucristo en este momento, en esta escena. Veamos lo que dice: el complot para prender a Jesús. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Aquí me quedo en esta parte. Esto nos va a servir como un contexto para entrar a lo que es el capítulo. Aquí podemos ver la malicia, la maldad del corazón de ellos al decir en esto último: y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Ellos lo que estaban celebrando en este momento era lo que era la Pascua. Y dentro de las profecías que estaban en el Antiguo Testamento, hablaban de que cuando viniese el Mesías iba a venir exactamente en esta fiesta y que se iba a presentar ante todos. Entonces ellos, en el fondo de su corazón, porque ellos conocían las escrituras, recuerden que ellos no eran ningunos ignorantes, ellos conocían las escrituras y ellos sabían que tenían adelante al Hijo de Dios. Pero ¿qué sucedía? Si ellos admitían eso, iban a perder su posición, iban a perder su puesto, su liderazgo, su poder. Ellos tenían un poder y un prestigio en frente de toda la nación de Israel, e incluso ellos se codiaban con lo que era pues los romanos, con las autoridades romanas. Ellos tenían mucho poder, entonces ellos no querían perder eso. Es lo que sucede hoy en día de nuevo a la humanidad, a nosotros los seres humanos, cuando nos llenamos de poder, de dinero, de fama, o cuando tenemos ciertas comodidades y nos tenemos que confrontar a las escrituras, que preferimos ignorarlas o preferimos decir que no tienen validez o que no es cierto, o que a mí que me consta de que esto es la palabra de Dios y solo fueron hombres los que la escribieron. Y empezamos a buscar muchas razones para negarla, porque no queremos perder nuestro puesto dentro de la sociedad y dentro de nuestro liderazgo, si es que lo tenemos, o lo que sea, cualquier cosa que sea de beneficio de nosotros en esta tierra, no la queremos perder a causa de lo que es el Hijo de Dios. Entonces eso es lo que estaba sucediendo con ellos. Ellos no querían perder esa autoridad que tenían, ese poder y ese prestigio que tenían, porque sabían que si aceptaban, perdón, que Jesucristo era el Mesías prometido, y al ver que no venía como ellos se lo imaginaban. Recuerden que nosotros siempre tenemos la costumbre de querer saber cuál es el plan de Dios. Podemos saber cuál es su voluntad, y su voluntad es sencilla: debemos de obedecerle. Pero saber el plan, específicamente cómo Él va a hacer las cosas, es muy difícil. No podemos, nuestra mente es muy pequeña, aunque uniésemos todas las mentes brillantes de los seres humanos, es muy pequeño en comparación a la inteligencia y sabiduría de Dios. Entonces nunca vamos a saber lo que es el plan, y yo se los he enseñado en varias clases, la diferencia entre lo que es el plan de Dios y la voluntad de Dios. Entonces en su mente ellos pensaban que el Mesías prometido iba a venir con todo el poderío, como un rey prestigioso, fuerte, grande, con sus ángeles y todo el poder, y que iban a destruir a todas las demás naciones, y que estos líderes y todas estas personas que habían estado a servicio de Dios iban a ser los nuevos reyes, y se les iba a dar cierto poder. Pero cuando ven que viene el pobre de la ciudad más pequeña, que su ejército era un montón de gente con hambre, enfermos, cojos, ciegos, ellos no podían aceptar en su orgullo, en su prepotencia, en su soberbia, que este fuera el Mesías prometido, y por eso querían matarle. Porque ellos no querían, ellos sentían: si yo acepto, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a ser otro cojo, otro pobre, otro servil, y eso era lo que ellos no querían. Más no entendían
que primero era necesario restituir lo espiritual en nosotros y después ser restituidos como hijos de Dios en la gloria de Dios, como su pueblo prometido, elegido entre todas las naciones, que era el pueblo de Israel. Ellos no entendían eso, o no lo querían entender, no lo querían ver. Entonces ya estamos viendo más el contexto, estamos viendo la malicia de ellos, pero sin embargo, aunque ellos planearon esto, recordemos que todo está bajo el control de Dios, y lo que ellos planearon para mal, como dice la Escritura, que todas las cosas para los que somos sus hijos son para bien. Entonces, este es el Hijo de Dios, están planeando en mal contra el Hijo de Dios, contra Jesucristo, el unigénito de Dios. Sin embargo, todo ese plan que ellos hicieron y que querían hacerlo hasta después de la Pascua para que no se cumplieran las profecías, lo llevó a que todo se agilizara, y en eso actuó Judas, ¿verdad? Que es el que engañó, cuando va y les ofrece que les va a entregar al maestro por esas 30 monedas de plata. Eso agilizó el plan y ellos dijeron, se les olvidó que lo querían hasta después de las Pascuas, sino que agarrémoslo, capturémoslo. Siempre nuestra soberbia, nuestro deseo de salirnos con la nuestra, va a estar más allá de la inteligencia y de la prudencia. Entonces ellos se salieron del plan que ellos ya habían elaborado y se cumplió el plan de Dios, porque ese es inamovible. Y entonces lo tuvieron que capturar, y todo eso estaba dentro de la Escritura que iba a ser antes de que se celebrase o terminase de celebrar lo que es la Pascua. Entonces hoy sí, por fin entramos a nuestro primer objetivo. Jesús confirma el deseo de su Padre. Vamos a leer Marcos 14 del 32 al 36. Vamos a ver qué nos dice Marcos 14 del 32 al 36. Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Recordemos que nosotros, para tener un mejor entendimiento de las Escrituras, siempre que tenemos la oportunidad, como en esta ocasión, de ver que lo que estamos leyendo aparece en otra parte de las Escrituras, siempre debemos de unirla para tener un mejor contexto acerca de lo que está sucediendo. Y entonces aquí yo les recomiendo, como dice aquí, Mateo 26, capítulo 26 del 36 al 46, y Lucas 22 del 39 al 46, en esos evangelios vamos a encontrar otros detalles que nos van a ayudar a entender mejor lo que es este versículo. Entonces les recomiendo que los lean. Yo voy a ir más o menos tratando de ver qué me llamó la atención en cada uno de estos versículos, y lo voy a tratar de ir aclarando en lo que pueda. Recuerden que en la Escritura es difícil poder explicar todo en tan poco tiempo. Entonces, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro. Este lugar Getsemaní, este monte, que es el que nosotros conocemos como Monte de los Olivos. Getsemaní, esta palabra significa prensa de olivos. O sea que este lugar se dice que era un lugar donde iban y agarraban el fruto que produce este árbol de olivos y lo prensaban hasta sacar todo su extracto, del cual sacaban lo que es el aceite de oliva. Entre tantos estudios que estuve viendo, el aceite de oliva tiene muchas propiedades curativas y de ayuda y de beneficio para el cuerpo en diferentes áreas. Y podemos ver que nosotros también, ahí en ese momento que va a ser exprimido el Señor, algunos dicen que el momento más oscuro para Jesucristo fue el momento en la cruz, pero cuando Él vino aquí al Monte de los Olivos, a Getsemaní, a orar en este momento, fue como un trago amargo, una pequeña muestra de lo que iba a suceder en la cruz. Por eso es que Él, lo vamos a encontrar aquí, que sudó hasta como gotas de sangre, lo describe Lucas en su evangelio. Entonces fue exprimido de tal manera y sintió lo que iba a ser la ira de su padre, que por eso Él se angustió tanto. Y también vamos a ver qué significa eso. Entonces eso es lo que significa Getsemaní, significa prensa de olivos, que era donde extraían el zumo de este olivo para sacar lo que es el aceite de oliva. Entonces, y vemos que ese aceite tenía propiedades curativas, y a nosotros, nuestro Señor, dentro de sus propiedades curativas, tenemos que Él nos dio la salvación,
¿Qué más queremos que eso? ¿Qué más sanación que ser salvos del pecado? Es mucho mejor que el aceite de oliva. Entonces dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Si nosotros recordamos cuando empezó, bueno, casi al comienzo de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, cómo alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Todas esas personas lo seguían. Muchos de ellos, pues, y aquí vamos a poder ver que la mayoría era por beneficio propio. De ahí vamos a ver nosotros que conforme va desarrollándose la escritura y los evangelistas nos van enseñando acerca de la vida de Jesús, cómo empezaron a irse poco a poco. Ya en el siguiente milagro ya no eran 5,000 hombres, sino que eran 4,000. Y sus discípulos, recordemos en estudios anteriores que a él mismo le preguntó, ¿y ustedes? ¿A quién van a seguir? ¿Ustedes qué dicen de mí? Porque ya algunos de sus discípulos se habían ido. Ya después iban aminorando a 500. De ahí teníamos 70 que eran los más cercanos a él, los que más le seguían. De ahí tenemos que eran 12, de los cuales uno traicionó, que era Judas. De esos 12 habían 3 discípulos que estuvieron en diferentes milagros, en diferentes ocasiones, donde Jesucristo resucitó a personas o hizo milagros como el caminar por la... Bueno, perdón, resucitó personas. Entonces estos 3 apóstoles, que eran Jacobo, Juan y Pedro, fueron los que estuvieron con él en algunos de esos milagros, que otros no fueron testigos y que él les dijo que callaran y que lo dijeran hasta después. Entonces aquí nuevamente en este momento estos 3 son los que más se acercaron. Entonces vamos viendo cómo los números se van cortando, 10,000, 10,000 porque eran 5,000 más sus mujeres y todo, hombres más sus mujeres. De ahí a 4,000, de ahí bajan 500, de ahí habían solo 70, de ahí 12, uno traiciona, de ahí estos 3 más cercanos. Y entonces en este momento que Jesús está experimentando este gran dolor, esta profunda tristeza, este trago amargo de lo que iba a ser su muerte en la cruz, les dice que por favor que se queden aquí, que velen y que quedaos aquí y velad, dice. Y les dice antes, y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse. Esta palabra entristecerse y angustiarse, algunos de los que, como hemos visto, de las personas que estudian y se encargan de aprender muy bien las escrituras, y de los historiadores, cuando se ve en el griego estas palabras, lo que está hablando es acerca de un... No solo aquí nosotros lo vemos como angustiarse, pero el significado es más profundo, es estar totalmente aterrado. Está aterrado, está con una sensación de no me gustaría decir impotencia porque es el Hijo de Dios y el Todopoderoso, pero recuerden que en este momento está en su total humanidad, ¿verdad? Él es todo Dios y todo hombre también. Entonces en este momento como hombre él está sufriendo porque lo que le viene adelante no es tanto el dolor de ser golpeado, de ser latigado, de morir en una cruz, que eso es terrible. A mí me daría un gran miedo, pánico, saber que me van a tener que ir a poner en una cruz, y trataría mejor de pelear o hacer algo para que me maten antes de llegar ahí, y no sufrir eso. Pero yo soy un hombre débil, no soy tan fuerte como Jesucristo, pero no era eso lo que a él le aterraba. Lo que a él le aterraba, lo que más le angustiaba era el hecho de que por primera vez en toda la eternidad y por única, se iba a separar de su Padre. Él, que nunca había cometido pecado, que nunca cometió, se iba a convertir en pecado. Y recuerden que Dios es 3 veces santo. Entonces no puede estar junto el pecado con la santidad. Están totalmente separados. Y no iba a ser el pecado de un solo hombre, sino que todos los miles o millones de hombres y mujeres que hemos decidido creer en Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. Entonces, imagínense, si un solo infierno es horrible, es una eternidad, imagínense la ira de Dios para tantos millones de personas puesta en una sola persona, la persona de Jesucristo, ahí en esa cruz. El pecado de todos nosotros, toda nuestra maldad, todas nuestras sinvergüenzadas, todas nuestras suciedades mentales, todo lo malo que hacemos, sobre Él en ese momento, toda esa carga hacia Él de pecado solo para la salvación de nosotros. Entonces, en el momento que Él
siente que todo ese pecado va a estar en él, claro que se va a angustiar, porque se iba a separar por primera vez y por única vez en la eternidad de su padre. Su padre le iba a dar la espalda, cuando siempre habían estado tan unidos, tan cercanos, y siempre lo han estado y lo van a estar, pero en este momento, por llevar el pecado de nosotros, su padre le tuvo que dar la espalda. Y nosotros pensamos en la angustia de nuestro Señor Jesucristo, pero imagínense también la angustia del Padre, porque Él también lo ama de la misma manera y tenía que separarse de Él, de su Hijo. Y aunque solo iban a hacer, porque a veces algunos dicen, sí, solo iban a hacer unas horas de muerto, sí, pero es porque lo estamos viendo con ojos de seres humanos. Espiritualmente hablando, imagínese a alguien tan santo tener que separarse de alguien que ama con tanta santidad. Entonces, eso es más grande y más fuerte de lo que nosotros podamos imaginar. Ninguno de nosotros puede imaginarse algo así. Entonces no podemos despreciar o decir que solo son unas horas o que era poco tiempo. Ni un segundo tenía que haber sido, porque Él no cometió ningún tan solo pecado, pero lo hizo por nosotros, para darnos esa oportunidad de ser salvos, y nosotros la desperdiciamos dándole poco valor a la Escritura y a las enseñanzas de nuestro Madre Padre Celestial. Entonces eso es lo que lo angustiaba a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos que estos tres se durmieron, no pudieron velar y orar, estaban cansados, porque ellos estaban todavía trabajando en sus propias fuerzas y no en el Espíritu. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí nosotros vemos lo que le está diciendo. Estaba tan aterrado, estaba tan angustiado de separarse de su padre, que le está pidiendo en su humanidad, recuerden, en su humanidad, le está pidiendo si es posible, pase de mí esta cosa. ¿Es que acaso Dios, que Jesucristo es Dios también, es Dios mismo, es que acaso no sabía él que esa era la única forma? Él es el todo omnisciente, omnipotente, todopoderoso. No sabía. Recuerden que está en su humanidad. Es su humanidad la que se está expresando y está diciendo si es posible que haya otra forma, pero él sabía que no. El Padre sabía que no, y ahora nosotros sabemos que no hay otra forma. Y esto aquí nos está dando la prueba, que no hay otra forma. ¿O ustedes creen que si no hubiese habido otra forma, Dios no hubiese hecho que su Hijo pasara por eso? Pero la única manera justa para que nada ni nadie en toda la creación dijese que Dios no es justo y que no es santo. Entonces, esta es la única manera. Y aquí expresó su humanidad, y es normal, es bueno que nosotros, cuando llegamos a nuestro Padre Celestial, seamos honestos y sinceros y digamos lo que realmente sentimos. A veces hay cosas que nos manda la Escritura que debemos hacer, que no las queremos hacer, no quisiéramos hacerlas. Como por ejemplo, si alguien viene y le hace daño a mi hija, para mí sería muy difícil el venir y tener que perdonarlo o decir amar a sus enemigos. El deseo natural de un padre va a ser querer quitarle la vida a esa persona por haberle hecho daño a mi hija, o hacerle mucho daño por haber lastimado a mi hija. Eso es lo que estaba sucediendo con el Señor. Iban a matar a su hijo, sin embargo, era para el perdón de los mismos que le iban a matar, que le iban a condenar, si ellos aceptaban que Él era realmente el Hijo de Dios. Si nosotros aceptamos que Él es realmente el Hijo de Dios, porque esos que lo mataron en esa cruz no eran los soldados romanos, o no eran los judíos solamente, los fariseos, éramos todos y cada uno de nosotros en este mundo que hemos cometido pecado. Pero algunos de nosotros que creemos en Jesucristo como el Salvador y Redentor, tenemos la oportunidad de ser salvos si lo aceptamos a Él como nuestro Salvador y proclamamos que Él es realmente el Hijo de Dios. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo en este momento. Vamos a ver qué más encontramos. Le dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero. Cuando le dice Abba, Padre, esto es el equivalente a como cuando un niño le dice a su papá: papi, papi, papito. En inglés aquí les dicen daddy, daddy. Eso solo hace un niño que está en total intimidad con su padre y que confía total y plenamente en él. Cuando un padre le ha demostrado amor y cariño a un niño, que lo ha cuidado, que lo ha amado, lo ha protegido, este niño va a tener ese deseo y ese acercamiento de llamarle papi, papi. Esto es lo que está haciendo él. Y esto es otra cosa que chocó mucho
tanto a los que escuchaban este mensaje, a los fariseos, a todos, porque él se refería a Dios como su Padre, cuando todos ellos siempre lo habían visto como el Dios Todopoderoso, que lo es, pero nunca no habían aceptado, nunca habían tenido ese estrechamiento, ese sentimiento tan íntimo de decirle Padre. Y es lo que ahora, el beneficio que ahora tenemos nosotros, que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, de decirle Abba Padre, de decirle Papito a nuestro Dios, a nuestro gran Todopoderoso. Entonces esa es la gran intimidad y ahí nos confirma el deseo de su Padre, el deseo de hacer justicia y de darnos a nosotros la oportunidad de ser salvos con esto que está sucediendo en estos versículos acá. Entonces vamos al objetivo número 2, que es Jesús confirma el plan escrito por su Padre a través de los profetas. Veamos qué nos dice. Versículos 43 al 49. Luego hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: el que yo besare, ese prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Entonces aquí nosotros encontramos cómo Judas traiciona a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que él dice que se le acercó y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Si nosotros con nuestra mentalidad occidental sabemos que eso es una gran traición, ¿se imaginan para ellos en su mentalidad oriental el hecho de venir y darle un beso a la mejilla a alguien, a tu hermano, con alguien que compartiste la cena, la comida, y todavía que le digas maestro, maestro? Ese es lo más bajo de las traiciones. Eso era lo peor que en traición que alguien podía hacer. Pero resulta que esa traición que Judas cometió es la misma que ha cometido la humanidad contra Dios. Muchos venimos y le decimos: es el Dios de la tierra, es el verdadero Dios, es nuestro Dios todopoderoso, pero ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente hacemos lo contrario. Nos entregamos al pecado, al mal, y lo hacemos a él a un lado. O decidimos tirarlo a un lado como ya no, esto no es cierto, esto no es real, esto no tiene ningún valor. Que eso es prácticamente lo que hizo Judas, a pesar de que compartió con él, de que vivió tantas experiencias, que mojó su pan en la mesa con él, que eso era un mayor grado de intimidad que podían tener un familiar, un amigo. Vino y lo traicionó, no importando saber todas las cosas que sabía del Señor, vino y le traicionó y dijo: lo hago a un lado. Eso es lo que nos pasa a muchos, que tenemos la oportunidad de aprender las escrituras, sumergirnos en ellas, vivirlas, gozar muchas de las experiencias hermosas de vivir con el Señor, y de repente un día, por deseos de cumplir nuestros pecados, nuestras maldades, nuestros deseos pasionales, lo que sea, las hacemos a un lado y decidimos seguir al mundo. Lo mismo que hizo Judas. Así es que no podemos tachar a Judas como traidor sin pensar primero que nosotros hicimos exactamente lo mismo que él. Tenemos que evaluarnos en esta condición. Entonces, pero uno de los que estaban ahí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Nosotros sabemos que el que lo hizo fue Pedro. Y ese simbolismo de venir con esa espada y cortarle la oreja quiere decir que todavía, aún después de todo lo que habían compartido con el Señor, todo lo que habían aprendido, seguían actuando en sus propias fuerzas, nosotros solo creemos en la humanidad, lo que un arma nos puede dar, el poder que un arma o una influencia nos puede dar, y se nos olvida que la mayor influencia, el mayor poder que podemos tener en nuestra vida es el poder de la oración. Y no es tanto la oración lo poderoso, es al Dios al que le oramos, en el que confiamos, al que ponemos nuestra fe, que es Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, el verdadero y único Hijo de Dios. Es el Dios todopoderoso de Israel, nuestro Padre Celestial y su Santo Espíritu, quienes nos guían, nos cuidan, nos protegen, y que realmente son fieles y verdaderos, el único y verdadero Dios. Entonces, recordemos que en Él debemos de poner nuestra confianza y no en las cosas de este mundo. Y eso es lo que refleja aquí cuando Pedro viene
Aquí no dice que es Pedro, pero en los otros evangelios lo podemos encontrar que fue Pedro el que con su espada cortó la oreja del soldado que se llamaba Malco. Entonces, vamos a ver qué más encontramos. Le dice, como un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces los discípulos dejándole huyeron. Aquí dice, pero es así para que se cumpla la escritura. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando nosotros estudiamos los profetas, a través de todo este año anterior, antes de que empezara esto del virus, nosotros estuvimos viendo los diferentes profetas cómo anunciaban la venida del Señor. Entonces, para recordar algunos de estos versículos, para que vayan a estudiar, pero recuerden que hay más profetas que hablaron, nosotros podemos encontrar en lo que es Salmos, por ejemplo, Salmos 22, el Salmo 22, en 14, 16 y 17, en los versículos. Tenemos Isaías 49, versículos del 6 al 7. Deuteronomio 18, versículos del 18 al 19, Isaías 7, 14, Miqueas 5, 2. Esos solo son algunos de los versículos o de los profetas en las escrituras y libros de la ley, como es el caso de Deuteronomio, donde podemos encontrar que ya venía anunciado que esto iba a suceder, y por eso es que él dice aquí que era necesario que estas cosas pasaran para que se cumpliera la escritura. Entonces aquí Jesús confirma el plan escrito por su Padre a través de los profetas. Cientos y miles de años atrás, ya los profetas habían anunciado lo que iba a suceder. Ya el mismo Moisés había escrito en el Deuteronomio lo que iba a suceder con el Mesías prometido cuando éste viniera. De ahí vamos a nuestro último objetivo del día de hoy: es Jesús confirma su identidad como Mesías prometido de Dios. Marcos 14, 53, y después vamos a saltar del 60 al 14. Jesús ante el concilio. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y ancianos y los escribas. Me salto al 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia que os parece, y todos ellos condenaron declarándose ser dignos de muerte. Aquí, al leerlo así nada más, no nos dice muchas cosas, o nos dice lo típico que nos cuentan o que nos enseñan, pero vamos a tratar de ir un poquito más allá, aunque ya casi no tenemos tiempo. Entonces, solo así de manera superficial, pero les animo a que lo estudien. Aquí dice que está el sumo sacerdote, está enfrente del concilio con el sumo sacerdote. También recuerden, tienen que leer todos los versículos, todo el capítulo, para tener un mejor entendimiento. Pero nosotros por el tiempo solo estos cuantos versículos vamos a cubrir. Entonces aquí está enfrente al sumo sacerdote. El sumo sacerdote de este tiempo era Caifás. Pero este sumo sacerdote no era realmente un sumo sacerdote. Se había ya corrompido todo lo que era la cúpula. Recuerden, como les dije al principio, ya como el pueblo de Israel estaba al mando, bueno, el pueblo romano, Roma estaba al mando del pueblo de Israel, ellos eran los que les ordenaban. Sin embargo, habían logrado conciliar los generales, los emperadores y generales romanos con Israel. Y entonces, para ver cierta paz y tranquilidad, a cambio de los tributos que esto le generaban, entonces le habían dado cierto poder a estas cúpulas. Habían elegido a este sumo sacerdote Caifás, pero realmente este no era de la línea levítica, no era un verdadero sumo sacerdote, él ya estaba mezclado. Recordemos que, si recuerdan a los samaritanos y todo ese grupo de gente, que cuando se dividieron las tribus de Israel, las 10 por un lado y las 12 por otro, ya habíamos visto en estudios anteriores cómo se habían dispersado, se habían metido otras culturas. Entonces de ahí viene este Caifás, no era realmente legítimo de los levitas,
Por eso es que también nosotros vamos a ver espero no confundirme la palabra, los nazareos, como ellos se habían ido al desierto. El verdadero sumo sacerdote, de acuerdo a la orden levítica, era Juan el Bautista. Sin embargo, él estaba en el desierto proclamando y diciéndole a todos que se arrepintieran en vez de estar en el templo. ¿Por qué razón? Porque todo ese grupo de los nazareos, ellos se habían apartado de lo que era el Sanedrín y todo este grupo de hombres que estaban gobernando, porque ellos no eran la verdadera línea que Dios había establecido, sino que ellos eran los corruptos que tanto Roma como los líderes y la nobleza de Israel habían decidido poner. Una vez más, siempre nosotros, el ser humano, hacemos a un lado la palabra de Dios, lo que Él nos dice, y decidimos nosotros decir qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene, y hacemos trato con el mundo y dejamos a Dios a un lado. Y eso es lo que estaba sucediendo acá. Entonces, por eso mismo, por no ser de la línea verdadera y por estar haciendo sus propias reglas, aunque hacen muchas cosas que aparentan ser buenas y parece haber un orden y muy bonito, cuando nosotros estamos haciendo lo malo, tarde o temprano vamos a caer en nuestras maldades y nuestras sinvergüenzadas y nuestra suciedad que hemos estado tejiendo. Y esto es lo que le pasó tanto a este sumo sacerdote como a todos ellos, porque venía y estaban queriendo enredar a nuestro Señor Jesucristo en leyes que habían levíticas, porque como ellos sabían que ese realmente el que estaba ahí era el que iba a suceder a lo que era Juan el Bautista, que ya había muerto, entonces el que tenía que sucederlo como sumo sacerdote era nuestro Señor Jesucristo, pero ya no por la orden levítica, que eso también es otros estudios, pero más o menos para que tengan una idea, sino que si ustedes recuerdan, a Abraham se le aparece un rey llamado Melquisedec. Y ese también lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, y no recuerdo ahorita en qué otro versículo de la Escritura, pero esta orden de Melquisedec es el real sacerdocio de la línea que iba a salir Jesucristo, ya no de la levítica, porque esa es de los humanos, de la ley. La línea de Melquisedec, ya esto es una línea real, ya que esta es la línea del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Es un poco complejo este tema, pero ya casi no tenemos tiempo, no tengo unos minutos. Pero la cosa es que lo curioso aquí es que dice que el sacerdote vino y rasgó sus vestiduras. Si nosotros nos vamos al libro de Levíticos, en el capítulo 10, versículo 6, sí, versículo 6, nosotros vamos a encontrar ahí, en el libro de Levíticos, capítulo 10, como le dije, versículo 6, nosotros vamos a encontrar ahí algunas de las ordenanzas que tenían los sacerdotes, los sumos sacerdotes, que tenían que seguir para que ellos se mantuvieran como sus sumos sacerdotes. Y entre ellos, una de ellas decía que ellos no podían rasgar sus vestiduras. Si el sumo sacerdote rasgaba sus vestiduras, entonces automáticamente él estaba echado fuera y tenía que morir. Así de estricto era. Por eso es que lo que colocaban sobre las vestiduras, la vestidura que iba más superficial, era, no recuerdo ahorita el material, pero era un material muy, muy duro, muy fuerte, que no era fácil de romperlo. Entonces él se rasga las vestiduras, automáticamente él está bajo pena de muerte. Sin embargo, la misma trampa que ellos les querían hacer a nuestro Señor Jesucristo se les rebotó hacia ellos, y ellos cayeron en ella. Entonces él perdió la autoridad, y ahí se rompió totalmente la línea de Aarón, la línea levítica, que como les dije, ellos ya habían matado a Juan el Bautista, entonces ahora mueren ellos por lo que habían hecho, y se pierde totalmente esa línea y empieza lo que es la línea de Melquisedec. Hoy sí puede tomar posesión como real sacerdocio, y el único sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, bajo la orden de Melquisedec, y se borra totalmente la ley antigua y empieza el nuevo pacto, que es con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vamos a ver, estamos en 60-64. Y aquí ya cuando él le dice que declare, porque es necesario que el sumo sacerdote cuando declarara dijese la verdad, y le dice, ¿eres tú el Hijo del bendito? Y le dice, yo soy, y veréis el Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, en esa parte que él está declarando eso, también eso lo podemos encontrar en lo que es el Antiguo Testamento. Y todo esto era
un ritual que tenía que hacer el sumo sacerdote y tenía que declarar, y él al estar declarando eso, y también habla en la escritura en el Antiguo Testamento, que quien se sienta a la diestra del Padre, ¿quién es? El Hijo de Dios, y él está diciendo, yo soy, y lo está declarando. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo confirma su identidad como Mesías prometido por Dios. Hay mucho más estudios, hay muchas más cosas, lástima que el tiempo ya se nos fue. Quiero agradecerles por tomarse su tiempo, les quiero motivar a que sigan estudiando las Escrituras, que lean todo el capítulo 14, que traten de investigar lo que les dije de una mejor manera y más clara, o si tienen alguna pregunta, ya saben, pueden hacer preguntas a través del WhatsApp o del Facebook, los que nos miran por Facebook, y les quiero agradecer por su tiempo. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por haber entregado su vida por nosotros, Señor, por haber enviado a su Hijo, nuestro Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo, a salvarnos del pecado, al morir en la cruz y al resucitar entre los muertos y al ser nuestro Rey y Salvador. Bendito sea su nombre, amado Padre Celestial. Amén. Les deseo un feliz domingo, una feliz semana, que Dios les guarde y que estén llenos de salud y bendición. Amén. Bye.